podemos definir el umbral de rentabilidad o punto muerto como el lugar donde coinciden ingreso y coste, donde son iguales, es decir, donde el beneficio es cero. ¿Por qué es importante para la empresa conocer este punto? Porque a partir de este punto es cuando la empresa empieza a ser rentable. Por eso se llama umbral de rentabilidad, es el punto a partir del cual comienza la rentabilidad de la empresa. Para calcular este punto muerto, lo que vamos a hacer es partir de la definición. Entonces decimos que es el punto donde el ingreso es igual al coste. Como ya sabemos, el ingreso es igual al precio por cantidad. Y el coste, tenemos dos tipos de coste, coste fijo y coste variable. Recordamos que coste fijo es aquel que no depende del volumen de producción y coste variable es aquel que sí depende del volumen de producción, ¿vale? El coste variable lo podemos averiguar multiplicando el coste variable por unidad por la cantidad de unidades que se producen, ¿vale? De tal forma que, teniendo estos conceptos claros, podríamos tener una primera fórmula de lo que sería el punto muerto, donde tendríamos precio por cantidad será igual a coste fijo más coste variable unitario por cantidad. Si resolvemos esta ecuación, podemos ver cómo llegamos a una fórmula final, que es la que utilizaremos para el ejercicio de umbral de rentabilidad. En realidad, esta fórmula y esta es la misma, y por tanto, esta fórmula y esta es la misma. En esta parte de la fórmula tendremos lo que se llama el margen de contribución, es decir, es cuánto contribuye cada unidad a la rentabilidad de la empresa. Vamos a aplicar estos conceptos con un ejercicio tipo, donde nos plantea una serie de gastos que tiene una empresa en una producción y nos piden que determinemos si representamos el umbral de rentabilidad y una situación hipotética de un cálculo de beneficio. Bien, para calcular el umbral de rentabilidad, la fórmula que ya conocemos, y lo que tenemos que hacer es ir asignando cada uno de estos elementos a una incógnita de la fórmula. Bien, para eso lo que vamos a hacer es colocar estas incógnitas aquí, a la izquierda, y vamos a ir viendo a qué corresponde cada una de ellas. Bien, leemos que es una panadería que quiere conocer cuántas barras tiene que vender para no incurrir en pérdidas, que tiene que pagar 15.200 euros por concepto de sus trabajadores fijos. Bien, el sueldo de los trabajadores en un largo plazo no sería un coste fijo, pero en este caso, al ser vamos a considerar un periodo de un año y entendemos que hay un contrato de un trabajador que está permanente en la empresa, vamos a considerar este coste como un coste fijo, ¿vale? Lo colocaremos aquí. Cada barra de pan, dice, le cuesta 0,50 euros. En este caso, como es un gasto por unidad, si hace 50 barras, pues tendrá 50 por 0,50, y si no hace barras no tendrá coste, por lo tanto consideramos que es un coste unitario. Paga 1.100 euros al año por un seguro, el seguro se paga al año y hay que pagarlo sí o sí, porque hay un contrato, con lo cual consideramos que es un coste fijo que no depende de la cantidad de producto elaborado. Paga al año un contrato de telefonía, entendemos que también es un gasto fijo porque hay un contrato anual y lo colocaremos aquí. Cada bolsa de papel para envolver el pan le cuesta 0,05, como es por unidad, entendemos que es un coste unitario y vende cada barra de pan a 1,05, por lo tanto sería el precio. De esta forma, si sacamos los totales, tendremos que hemos averiguado el coste fijo, el coste variable unitario, el precio y nos queda la incógnita de la cantidad. Con esos datos vamos a calcular el umbral de rentabilidad. Sustituimos en la fórmula los valores que hemos averiguado y obtendremos 33.800 barras de pan. Para representarlo, cogemos un gráfico de dos ejes. En el eje Y representaremos costes-ingresos y en el eje X cantidad. La forma de representar es muy sencilla. Cogemos el punto medio para que no se nos vaya demasiado la gráfica y colocamos la cantidad del punto muerto. Para averiguar el otro punto, lo que vamos a hacer es coger o bien costes o bien ingresos. Yo creo que es más sencillo calcular ingresos porque es más corto, precio por cantidad. En este caso sería el precio 1,05 por la cantidad del punto muerto, 35.490. Lo colocamos también en el medio y ya tenemos nuestro punto muerto. Para representar el coste fijo, lo que vamos a hacer es un poco en proporción. Si este punto son 35, el coste fijo serían 16, sería algo menos de la mitad, pues colocamos el punto del coste fijo aquí. Coste fijo es una línea recta porque todos los puntos tienen el mismo coste fijo y a partir de aquí representamos el ingreso siempre parte de cero y tiene que pasar por el punto muerto y el coste siempre parte del coste fijo y pasa por el punto muerto. De esta forma obtendremos nuestra zona de pérdidas y la zona de beneficio.
Si quisiésemos representar también los costes variables, simplemente hay que aplicar la fórmula. El coste variable sería igual al coste variable unitario por cantidad, es decir, 0,055 por la cantidad del punto muerto. Y simplemente también parte de 0, igual que porque si no hay producción no hay coste variable, y pasaría por ese punto. Y si quisiésemos representar los beneficios con una línea, simplemente tendríamos que pensar que cuando yo produzco 0 unidades tendré tanta pérdida como el coste fijo, porque no hay ingresos, pero sí tengo un coste fijo, con lo cual tendría tanta pérdida como el coste fijo. Y cuando hago 33.800 unidades tengo un beneficio de 0, porque es el punto muerto, por lo tanto tendría que pasar de aquí a aquí y tendría el beneficio representado con una línea. Para resolver el último punto, cuánto debe vender esta panadería para obtener beneficios de 4.500 euros, aplicaremos la fórmula del beneficio. Tenemos los datos que hemos averiguado y la fórmula del beneficio. Vamos a desarrollar esta fórmula, como ya sabemos, y esta sería la fórmula definitiva. Sustituimos en esa fórmula beneficio 4.500, que es el dato que nos dan. Tenemos el precio 1,05, la incógnita es la cantidad, tenemos el coste fijo y el coste variable unitario, que no tenemos la cantidad. Para simplificar esta fórmula tenemos que tener en cuenta que este signo negativo afecta a todos los elementos del paréntesis. Es una obviedad, pero muchas veces se nos olvida. Podemos quitar los paréntesis, ir simplificando esta fórmula y despejando la Q, la incógnita. De tal forma que nos quedan que la cantidad para obtener 4.500 euros de beneficio serían 42.800 barras.